Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y esta es la serie Feliz para Siempre del Ministerio Conéctate a Jesús. Hemos visto 5 segmentos preciosos, pero el mejor de todos está por venir. La escuela sabática regular. Suscríbete. Somos Seminarios TISO. Y ya queda con nosotros la anfitriona de este segmento. ¿Perdón? Ok. Somos Seminarios TISO. Esta semana estamos, este trimestre, segundo trimestre, estamos viendo los 3 mensajes cósmicos. Hemos visto ya 8 lecciones. Ahí están en pantalla. Jesús gana, Satanás pierde. Esa nunca me voy a olvidar. Y hemos recorrido, partiendo de Jesús gana, Satanás pierde. Hemos recorrido cada semana cada una de las lecciones hasta llegar a la de esta semana. Una ciudad llamada confusión. Con ustedes, mi querida esposa Rosita, para llevarnos a los pies de Cristo en medio de esta confusión. Escuchemos. Buenos días tengan todos. Es un privilegio estar con ustedes en esta mañana. Y yo me estoy acá gozando con las cosas que dice mi esposo. Él no se da cuenta, pero yo estoy ahí escuchando aquí en el tras bastidores. Me llama la atención. Amén, amén. Me llama la atención cómo lo que está hablando en, creo que es, dijiste, Profetas y Reyes, de la vida de Patriarca y profeta. Patriarca y profeta, de la vida de David, se relaciona tanto con el estudio que estamos haciendo de los Salmos. Así que es como un complemento de lo que estamos viendo en Salmos y amplía nuestra comprensión de lo que estamos estudiando. Así que, pero bueno, vamos a entrar en materia aquí porque la cosa se pone buena, como dicen, la bola pica y se extiende. Así que vamos a entrar en materia porque lo que viene es interesante. Vamos a compartir pantalla. Oígame, pero es que la figura que usted tiene allí se ve muy interesante. No sé de dónde la obtuvo, pero está muy buena. Así que le permitiremos al Espíritu Santo que sea el que nos dirija, porque realmente sin su dirección no podremos comprender ninguno de los 3 mensajes cósmicos que Dios nos ha enviado. Oremos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de ver este día. Gracias porque los pajaritos nos alegraron con sus trinos esta mañana. Realmente Dios nos muestra su amor. Dios se comunica con nosotros y nos toca a nosotros detenernos un momento en nuestro diario quehacer y escuchar la voz de Dios a través de la naturaleza. Es una manera de relajarse, es una manera de eliminar el estrés diario. Si tiene oportunidad hoy, se siente estresado, vaya a la naturaleza y permita que nuestro amante Salvador, nuestro Padre Celestial, tengan una comunión con cada uno de nosotros, que podamos detenernos a disfrutar del manjar que el Señor nos prepara todos los días a través de la naturaleza.
escuchar los pajaritos, sentir la brisa, escuchar cómo la brisa sopla con las hojas de los árboles, eh, una noche estrellada. Hay tantas maneras que Dios nos comunica su amor. Y mañana estaremos hablando de eso en el Salmo 19, Señor, pero es un privilegio estar vivos y disfrutar de las bendiciones que tú nos das, que cada uno de nosotros pueda detenerse un instante y escuchar tu voz hablándonos a nuestra conciencia, y que en esta lección, a medida que tu Santo Espíritu nos hable, podamos estar dispuestos con la mente abierta para escuchar tu mensaje, Señor. Un mensaje llamándonos a creer en la verdad conforme a tu palabra, y que creamos en la persona que es verdad, en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, y gracias por tu dirección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos estudiando los 3 mensajes cósmicos. ¡Wow! Y estamos, esta guía de estudio para mí ha pasado tan rápido que no me ha dado tiempo de disfrutar cada mensaje que el Señor nos ha enviado. Y digo que no me ha dado tiempo de disfrutar porque no bien termino una lección y ya estamos entrando en la otra. Es como que el Señor está, ¿cómo les digo yo? Está acelerando el tiempo, tratando de que veamos los 3 mensajes cósmicos antes de que suceda lo que ha de suceder pronto, según Apocalipsis 1:1. Y hablando de suceder pronto, pongamos en oración a nuestros hermanos en México. Anoche, antes de acostarme, me encontré con la noticia en CNN que hay un volcán que está por hacer erupción. Está tirando ese polvito, está echando humo, está haciendo un ruido espantoso, y a mí me dio pavor ver a la gente en los pueblos cercanos. Están como que si nada estuviera pasando, y el gobierno mexicano mandó una alerta de evacuación y todos están normal. Yo me quedé en serio. A mí me dan una orden de evacuación, yo empaco mis muebles y me voy de allí. El volcán está echando humo, está tirando esas cenizas, y la gente está, inclusive mostraron la iglesia, la gente entró a la iglesia, están orando, es bueno, excelente, pero también hay que salir de allí. Así que, por favor, oremos por nuestros hermanos en México. No recuerdo la ciudad, pero usted busque volcán a punto de hacer erupción en México, y créanme, todo eso tiene que ver con el calentamiento global. Y eso es lo que está pasando. El Señor nos está mandando mensajes tras mensajes de que le falta poco a este mundo, que muy pronto Jesús va a venir. Y de eso se tratan estos 3 mensajes, de prepararnos para la segunda venida de Jesús, nuestro hermano mayor. Nosotros, como los hijos pródigos, los hermanos pródigos de Jesús, necesitamos volver a casa. Y el Señor desea, está esperándonos como el Padre en esa historia del hijo pródigo. Está esperando con sus brazos abiertos a que regresemos. Nos está llamando que por favor regresemos a casa. Pero para regresar a casa tenemos que pasar por una preparación, una limpieza. El hijo pródigo no podía estar en la casa con toda esa ropa hedionda a puerco, vuelto un desastre. Por eso el padre le dijo a sus criados: por favor, saquen el mejor vestido, limpien a mi hijo, para que podamos todos disfrutar de un banquete, porque mi hijo que estaba perdido regresó. Nosotros
que habíamos estado perdidos. Finalmente escuchamos la voz de Dios a través de sus mensajes que envió a través de 3 ángeles y que le pidió al discípulo amado Juan que las escribiera para nosotros, sus siervos, que íbamos a estar en estos momentos de la historia, viviendo tiempos difíciles. La economía de los países nos tiene a todos en una situación económica que no importa cuántos trabajos usted tenga, parece que el dinero nunca alcanza. No alcanza para las necesidades básicas. La palabra de Dios predijo que eso iba a suceder. Y hay muchas y muchas otras cosas que están en la palabra de Dios que nos advierten que cuando sucedan todas estas cosas, cuando veamos que la naturaleza se revela, cuando veamos que la situación económica de los países es tan, pero tan precaria, tan difícil, empresas cerrando, personas que han perdido su empleo y no saben qué hacer para sostener a sus familias. Va a haber angustia en nuestras almas por las cosas que están sucediendo. Todo eso está en la palabra de Dios y el Señor nos está haciendo un llamado. Vengan a mí, refúgiense en mí, como dice el salmista. Nuestro Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Vayamos a Dios. Es un llamado que el Señor nos está haciendo para justamente salvarnos. Salvarnos de nuestra propia autodestrucción. Sí, porque son nuestras decisiones las que nos llevan a enfrentar estas diferentes situaciones. Es necesario venir a casa, ir a casa. Y el Señor nos dice, vengan. Yo estoy con los brazos abiertos, así como está en esa foto con Jesús con los brazos abiertos. Vengan a mí, los estoy esperando. Vayamos a casa. Sí, es necesario ir a casa, pero preparémonos. Dejemos que el Espíritu Santo haga esa limpieza, nos limpie de todo pecado, de toda maldad, nos quite esa ropa sucia, hedionda, inmundicia, y que el manto de Jesús nos cubra la vergüenza de nuestra desnudez. Yo anhelo regresar a casa. Anhelo salir ya de este mundo de confusión. Y por eso la lección de esta semana se titula Una ciudad llamada confusión. Yo le diría el mundo llamado confusión. Hay tanta confusión, hay tantas y tantas voces clamando por nuestra atención, diciendo que ellos tienen la verdad, al punto que el ser humano dice, bueno, tú tienes tu verdad y yo tengo la mía. Ya nadie cree en la verdad que es Cristo Jesús, porque hasta la verdadera verdad ha sido puesta en tela de juicio. Pero esta semana, en este título de esta lección, Una ciudad llamada confusión, hemos identificado que hay un sistema religioso, o sea, se ha cubierto del nombre, tiene el nombre de Cristo, pero niega la eficacia de sus enseñanzas. Se aparta de las enseñanzas para enseñar teorías, para enseñar conceptos y principios que no están en la palabra de Dios. Y por eso el Señor nos llama a salir de esa confusión y que podamos poner una plataforma, un fundamento sobre lo que sí es verdad, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se hizo carne en Cristo Jesús. Así que el propósito de la lección de esta semana es llevarnos a comparar. Estamos viendo un contraste
entre dos sistemas religiosos, uno simbolizado por una mujer vestida de blanco y otra simbolizado por una mujer vestida de escarlata, que ha mezclado las doctrinas puras de la palabra de Dios con conceptos humanísticos, con principios que no se encuentran en la palabra de Dios. Y es necesario que nosotros descubramos por nosotros mismos que Jesús sí tiene un sistema religioso puro que mantiene los preceptos bíblicos y que a lo largo de la historia de nuestro mundo, ese sistema, ese grupo de personas que se ha mantenido fiel a la pureza de la verdad, como aparece en la palabra de Dios, ha sido perseguida. Lamentablemente han muerto por ese testimonio puro de la palabra de Dios. Vamos hoy a descubrir el sistema religioso que se apoya en el poder del Estado y que a la vez mezcla los conceptos o tradiciones humanas con la palabra de Dios y lamentablemente se ha corrompido. Así que el versículo a memorizar esta semana nos lleva al final del conflicto. ¿Sí? La primera lección que estudiamos en esta guía de estudio nos dijo: Jesús gana, Satanás pierde. Ya sabemos cómo termina el conflicto entre el bien y el mal. Y este versículo, Apocalipsis 17:14, nos recuerda que aunque el sistema corrupto pelea contra el Cordero, y sabemos que el Cordero de Dios es nuestro amante, Cristo Jesús, a pesar de que estén peleando contra el Cordero los vencerá. Al final, los vencerá. Es más, ya están vencidos. Es simplemente cuestión de protocolo. Es simplemente cuestión de ejecutar la sentencia sobre aquel en que se originó la maldad. Así que al final, cuando se dé el último gran conflicto entre el bien y el mal, el Cordero vencerá, porque es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él, aquellos que aceptamos ser llamados, aceptamos salir de la confusión que reina en el mundo, somos elegidos para compartir las buenas nuevas de salvación, de que Jesús gana y Satanás pierde, de que si tú aceptas la verdad que es Cristo Jesús, serás llamado. Y cuando seas llamado, si tú aceptas el llamado, eres elegido para cumplir una misión. Y si te mantienes fiel hasta el final, serás más que vencedor en el nombre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De eso se trata el versículo a memorizar esta semana. Y esta lección de hoy nos hace un llamado al compromiso. Ay, qué problema con esta generación. Sí, digo esta generación porque es la que estamos viviendo. No puedo hablar de mi generación que ya pasó, pero mi generación que ya pasó tenía un poquito de compromiso, un chin. Pero mi generación fue la que propició que esta generación ya no quiera saber nada de compromiso. Ya nos unimos, formamos un hogar, pero no queremos compromiso. No queremos hacer un pacto de fidelidad de por vida. ¿Ya para qué? No. Vamos a probar. Si funciona, nos quedamos juntos, y si no funciona, cada uno coge su rumbo y ya no, aquí no ha pasado nada. Tenemos miedo al compromiso. Sin embargo, yo no entiendo. Tenemos miedo al compromiso para ciertas cosas, pero al momento
de firmar un contrato de trabajo. Allí, si nos comprometemos, allí no hay ningún problema. Firmamos el contrato de trabajo muchas veces hasta sin leer los detalles. Allí sí nos comprometemos a cumplir siempre y cuando la empresa cumpla con pagarnos el salario que se pactó y se lo recordamos. Pactamos este salario por X tiempo. Y allí sí adquirimos un compromiso. Pero, ¿qué tal adquirir un compromiso con Dios? ¿Será que estamos dispuestos a adquirir un compromiso con aquel que lo dio todo por salvarnos a nosotros mismos de nuestra propia autodestrucción? Veamos qué nos dice la lección de hoy. Un llamado al compromiso. Y nos dice la guía de estudio que la exhortación de Apocalipsis es un llamado urgente. Miren ustedes, un llamado urgente al compromiso, resumido en el simbolismo de las dos mujeres de Apocalipsis, una mujer pura y una mujer designada como ramera. Aunque a veces pareciera que el pueblo de Dios será derrotado en este conflicto cósmico entre la verdad y el error, Dios promete que su iglesia finalmente triunfará. Eso no hay vuelta atrás, eso no tiene discusión. El libro de Apocalipsis te explica con lujo de detalles cómo va a finalizar el conflicto entre el bien y el mal, entre la verdad y el error. No hay vuelta atrás, eso ya está en detalle. Usted solamente tiene que leer el libro de Apocalipsis, inclusive si no quiere leer todo el libro de Apocalipsis, váyase a los últimos capítulos. Es más, váyase al último capítulo, que es el 22, y ahí le dice el discípulo amado que después de todo el conflicto, él está viendo el reino de Dios y empieza a describir el reino de Dios. Y dice que en medio del trono de Dios hay un río limpio. Y sigue describiendo, pero lo que más me llama la atención de lo exitoso que es el bien sobre el mal, el éxito que va a tener el Cordero sobre aquellos que pelean contra él, es que en ese nuevo mundo de cielos nuevos y tierra nueva que Dios va a crear, porque este que está aquí va a desaparecer, no habrá más noche, no habrá más muerte, no habrá dolor. Capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 1. Vi cielos nuevos, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y el apóstol Juan describe en el versículo 4 del capítulo 21 de Apocalipsis que Dios enjugará toda lágrima de sus hijos. ¿Por qué el pueblo de Dios estará llorando? Yo diría llorando por un lado de alegría, porque finalmente el conflicto habrá pasado, pero también habrá un dolor por aquellos que no quisieron aceptar la verdad y que lamentablemente no están allí para disfrutar de este nuevo cielo y en esta nueva tierra. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el versículo 5, muy importante, Juan nos da testimonio
Y dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, hablando Juan, me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. La verdad va a triunfar. Aunque tú y yo no lo creamos, la verdad sigue siendo la verdad y la verdad triunfará, porque la verdad es una persona, es Cristo, y Cristo ya triunfó sobre el enemigo declarado que es Satanás. Solo es cuestión de tiempo. ¿Qué estamos haciendo tú y yo con la verdad? ¿Qué estamos haciendo con Jesús? ¿Seremos parte de aquellos que triunfarán con Jesús, que estarán en ese nuevo cielo y esa nueva tierra, en donde ya no habrá más muerte, dolor ni clamor? Segunda de Corintios 2:14 nos invita a ser triunfadores, a ser más que vencedores en el nombre de Jesús. Y yo te invito hoy a que tomes una decisión en cuanto a la verdad. La verdad es una persona, no es que yo tengo mi verdad y tú tienes tu verdad. Jesús vino para mostrarnos la verdad. Y si tú te das la oportunidad, así como yo me di la oportunidad de evaluar la evidencia que Jesús nos presenta en su palabra, de estudiar su palabra y compararlo con los principios y los conceptos que la ciudad confusión me ofrece. There's no brainer, como decimos en inglés. Eso no, comparar una confusión con los parámetros que presenta la palabra de Dios, que es un firme fundamento. Eso no tiene ni cómo compararse. Y yo me di cuenta de eso. Es más, te puedo asegurar, y yo sé que los que escuchan son personas pensantes. Analiza la palabra de Dios, estúdiala, compárala con lo que está a tu alrededor y te darás cuenta de que la palabra de Dios no ha cambiado en todos estos siglos, sigue siendo la palabra de Dios. Y es un fundamento sobre la cual tú puedes poner tu vida porque no cambia. Pero en el mundo, hoy, de repente tenemos esta tendencia, mañana es la otra, y de repente esa se contradice con la otra, y tú te quedas, bueno, y entonces, ¿en dónde puedo afirmar mi vida, las decisiones que tomo, si todos los días las cosas cambian? No tengo la seguridad de que estoy sentando mis decisiones sobre un fundamento que no va a caer. Por eso la parábola de la casa construida sobre la roca y la casa construida sobre la arena. Cuando tú construyes sobre los principios cambiantes de la ciudad confusión, te das cuenta de que eventualmente es como poner tu casa, construirla, construir tus decisiones y tu vida sobre arena, y eventualmente se cae y te caíste tú también. Pero cuando la construyes sobre la roca que es Cristo Jesús, ese fundamento está firme. Tú puedes tener la plena seguridad de que la palabra de Dios se cumplirá. Y al final, aquellos que se hayan unido al triunfador serán más que vencedores. Y de eso se trata esta lección. Es un llamado a comprometernos con la verdad. Interesante. Vamos a comparar Mateo 16:18 con Apocalipsis 17:14. Y vamos a ver qué promesa le hizo Jesús a sus discípulos con respecto a su iglesia.
Y nos dice Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dentro de unos instantes voy a explicar un poquito más en detalle ese versículo, pero nos dice que comparemos ese texto con Apocalipsis 17, 14. Jesús está hablando de su iglesia y está diciendo en Mateo 16, 18 que las puertas del Hades, hablando del sepulcro, no prevalecerá contra ella. O sea que ni siquiera la muerte puede prevalecer contra la iglesia de Dios. Y nos dice Apocalipsis 17, 14 que aquellos que se oponen a la verdad, se oponen a la pureza de la verdad presentada en la palabra de Dios, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Allí eso es categórico, eso no hay lugar a duda, porque el Señor es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Esa es la promesa que Dios nos hace en su palabra. Cristo es el fundamento sólido sobre el que se construye su iglesia. Y es por eso que les decía, usted puede construir su vida, usted puede tomar decisiones con base en la palabra de Dios y usted tendrá un fundamento sólido sobre la cual basar sus decisiones. Y yo te invito a que tomes esa decisión. La iglesia somos todos aquellos que creamos en la palabra de Dios. Esta iglesia se basa en las enseñanzas de su palabra y es el Espíritu Santo quien nos guía. Al contrario, Babilonia, como hemos visto, se cimenta en las enseñanzas y las tradiciones hechas por el hombre. Y ya sabemos que el hombre hoy cree una cosa y mañana cree otra. Es un fundamento cambiante. Cualquier líder religioso, y déjenme poner aquí mi pointer, cualquier líder religioso que sustituya la voluntad revelada de Dios en las escrituras por las opiniones o las tradiciones humanas o prefiere a estas últimas por encima de la Biblia, básicamente está fomentando la confusión babilónica. Les pongo un ejemplo de lo que vimos en la lección pasada. La palabra de Dios nos dice que Dios creó al mundo en 6 días y descansó el séptimo. Creó al mundo en 6 días literales. Pero ¿qué pasa? Ahora surge la teoría de la evolución y dice que el mundo fue creado después de miles y miles y miles de años. Entonces, ¿qué hace el ser humano? Oh, no hay problema. Vamos a tomar la teoría de la evolución y la vamos a combinar con lo que dice la Biblia y voilà, tengo un injerto, un aborto de la naturaleza y tengo una mezcolanza que nada que ver. Dios hizo al mundo en 6 días literales, lo vimos en la lección pasada, y descansó el séptimo día. Nosotros queremos inventar nuestros propios orígenes sin ningún tipo de fundamento firme que pueda sostener esa opinión. Usted podrá estudiar, podrá inventar, podremos hacer lo que sea. La palabra de Dios ya te dijo, al principio Dios creó los cielos y la tierra. Punto. Tú lo quieres creer o no lo quieres creer. Tú quieres inventar otra teoría para describir de dónde saliste. Fine. Pero la palabra de Dios sigue diciéndote, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué está pasando? El hombre está mezclando sus opiniones, sus tradiciones, sus teorías con la palabra de Dios y está fomentando la confusión babilónica.
De eso se trata. Confusión, ya al punto que ya el mundo no sabe ni qué creer ni a quién creerle. Y es por eso que yo les digo a la gente, esta que está aquí, cree en la palabra de Dios. La palabra de Dios no cambia porque Dios no cambia. Y yo puedo con toda seguridad entregar mi vida por completo a Dios y saber que estoy segura, porque Dios no cambia, su palabra no cambia, sus promesas son fieles, son verdaderas, y eso es lo que nos dice Juan. Escribe estas palabras que son fieles y son verdaderas, Apocalipsis 21:5. Allí yo puedo establecer un fundamento que no va a caer. Mis decisiones se basan en la palabra de Dios. No tengo por qué estar en una confusión de que hoy creo una cosa y mañana creo otra. No tiene lógica. Pero cada uno de nosotros tiene que estudiar la evidencia y llegar a su propia conclusión. A mí no me crea. Yo creo en la palabra de Dios. Usted haga su investigación y usted, si permite que Dios lo dirija al momento de hacer su investigación, llegará a conocer la verdad. Y recuerde, la verdad es una persona, es Cristo Jesús. Así que en los días de la antigua Babilonia, y recuerden que para entender por qué a Babilonia se le llamaba la ciudad confusión, en los días de la antigua Babilonia, la iglesia y el Estado eran una misma cosa. El rey representaba al Estado y también representaba el poder divino. Así que cuando el rey Nabucodonosor se sentaba en el trono real de su templo, trono real, y como autoridad civil, pero en su templo de su Dios, supuestamente hablaba en nombre de los dioses. Unión, iglesia y Estado. En una ocasión, como en un acto de rebeldía contra el Dios verdadero, Nabucodonosor tuvo el privilegio, si se le puede llamar así, de ser el gobernante de uno de los imperios más grandes de este mundo. Pero también tuvo el privilegio de conocer a Dios de manera muy personal y muy interesante. Usted estudie el libro de Daniel en la Biblia y se va a dar cuenta de cómo el rey Nabucodonosor tuvo un encuentro excepcional con Dios y al final no le quedó de otra que reconocer que Dios es Dios. Y con Dios, mejor no digo lo que iba a decir. Simplemente llegué a conocer a Dios. Pero en un acto de rebeldía, este caballerito, el rey Nabucodonosor, decidió, después de que Dios le reveló a él en sueños todas las naciones, todos los imperios que iban a surgir después del imperio babilónico. Y le dijo que él era la cabeza de oro de una estatua que se le reveló en el sueño. Pero él dice, no, el imperio babilónico nunca va a morir. Yo no sabía que él era eterno, pero aparentemente él pensaba que él era Dios y que tampoco iba a morir y que toda la vida él iba a estar como rey en el imperio babilónico. Así que en un acto de rebeldía contra Dios mismo que le dio el sueño, mandó a hacer una estatua similar a la que él vio en su sueño, pero en vez de tener las divisiones de que la cabeza era de oro, los pechos y los brazos de plata, el vientre de bronce, y que iban a degradarse todos los demás reinos porque iban a ser inferiores al de Babilonia, él mandó a hacer una estatua de oro puro y decretó que todos sus súbditos se inclinaran ante esa estatua. Y de repente surgen, no, mejor dicho, no surge, es que quedan en pie 3
jóvenes hebreos que adoran a Dios y que ellos no iban a adorar ninguna estatua por mucha orden que el rey les había dado. Todos los demás se inclinaron para adorar la estatua que el rey había mandado a construir y a adorar. Mezcla de iglesia con Estado. Tenía el poder civil para mandar a adorar y a decretar la muerte si no se adoraba la estatua. Tenía el poder religioso para mandar a adorar al que él quisiera que se adorara. Mezcla de iglesia y Estado. Hay en nuestros días esa mezcla también de poder religioso, pero que a la vez se apoya en el poder civil para estoy pensando en inglés y tengo que pensar en español y no encuentro la palabra en español. To enforce, para poner, necesito mi diccionario. Primera vez que me trabo en una palabra, qué desastre. No, es que está en inglés, ya la estoy buscando en el diccionario porque no encuentro enforce. Aplicar, hacer cumplir. Muy bien. Ajá. O sea, hay en nuestros tiempos este sistema religioso que se apoya en el poder del Estado para hacer cumplir las normas eclesiásticas que ese sistema religioso desea implementar, pero como no tiene el poder civil, se apoya en el poder del Estado. Ejemplo, solo ejemplo. ¿Qué pasó en el tiempo de Jesús? Cuando Jesús fue llevado, arrestado, fue llevado a las autoridades civiles y las autoridades eclesiásticas lo estaban acusando de que había infringido las leyes religiosas. Y se le dijo, no me acuerdo si fue Pilato o alguno de ellos, le dijo, pero yo no hallo nada en él. Ustedes juzguenlo conforme a sus leyes religiosas, pero no me lo traigan a mí, que yo lo juzgue y condene si él no ha cometido ningún delito que infrinja las leyes civiles. Pero ellos insistieron, así que Pilato les dijo, bueno, como todos los años te doy a elegir entre uno que tengo en la cárcel, bueno, te voy a dar que elijas entre Barrabás y Cristo. Y eligieron a Barrabás y le pidieron que a Jesús lo condenaran a muerte por algo que nunca fue. Él nunca cometió ninguna infracción, ningún delito civil. Lo que ellos estaban acusándolo era de un delito religioso, que siendo hombre se hacía pasar por Dios. Pero como no tenían el poder para ponerle la pena de muerte, se apoyaron en el poder civil para crucificar a Jesús. De eso estamos hablando hoy en día. Hay un sistema religioso que está haciendo lo mismo. Wow, solo Dios hace esto. Así que en los últimos días de la historia de la tierra, resurgirá un sistema de iglesia-estado, la Babilonia espiritual, con un líder espiritual que pretenderá hablar como Dios. Declarará que su palabra es la palabra de Dios misma y sus mandamientos los mandamientos de Dios. Y durante todos estos siglos hemos visto en la historia
que hemos tenido líderes religiosos romanos que han declarado que ocupan el lugar de Dios en la tierra. Veamos algunas citas de estos líderes religiosos. Y en su carta encíclica del 20 de junio de 1894, el Papa León XIII declaró: sostenemos sobre esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. Y el Ferraris Ecclesiastical Dictionary, diccionario eclesiástico Ferraris, añade: el Papa es de tan gran dignidad y tan exaltado que no es un mero hombre, sino como si fuera Dios y el vicario de Dios. Estamos hablando de un sistema religioso. El apóstol Pablo agrega que estas palabras están exponiendo este poder. Y nos dice, según la de Tesalonicenses 2:4, se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y terminamos diciendo lo siguiente de la cita Profetas y Reyes. Me gusta esta portada: pruebas y triunfo del pueblo de Dios. Qué bueno es saber que el pueblo de Dios al final triunfa. Y nos dice en la página 438, el poder humano no estableció la iglesia de Dios ni puede destruirla. La iglesia no fue fundada sobre la roca de la fuerza humana, sino sobre Cristo, roca de la eternidad, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cuando hablamos de Mateo 16-18 y la comparamos con Apocalipsis 17-14, que es el versículo a memorizar esta semana, les dije que eventualmente les iba a mencionar, explicar el texto de Mateo 16-18, porque hasta ese texto se ha sacado de contexto. Y dice Mateo 16-18, y yo también te digo, hablando Jesús a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que Jesús le va a decir a Pedro que él va a edificar su iglesia sobre Pedro. En ningún momento. Si usted busca el original, se va a dar cuenta de que Pedro significa Petros, pero cuando Jesús está hablando de roca, Pedro significa Petros, que es una piedrecita, ¿ok? Pero cuando Jesús está hablando de establecer su iglesia sobre la roca, se refiere a él mismo. Él estaba dando a Pedro una misión, que él ayudara a establecer la iglesia, pero la iglesia no se fundamenta en Pedro, está fundamentada en Cristo, que es la roca. Y cuando usted estudia la palabra de Dios completamente y no solamente un versículo aislado, va a encontrar en 2 Samuel 22:2 que dice: Jehová es mi roca, mi fortaleza, mi libertador. Y en el Salmo 62:6, solo Él es mi roca, hablando de Dios y mi salvación. Él es mi protector y no habré de caer. Si tú y yo nos fundamentamos, construimos sobre la roca que es Cristo, nosotros tampoco vamos a caer. Y de eso se trata este texto, que nosotros nos comprometamos a creer en la verdad que es Cristo, a hacer de nuestra vida o establecer nuestra vida
sobre un fundamento que es Cristo, porque Cristo es la roca, y si tú lo haces, no habrás de caer. Y nos dice, la presencia de Dios da estabilidad a la iglesia. La presencia de Dios también te da estabilidad a ti en tu vida. Las instrucciones que nos llegan son, no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre. Recuerdo inclusive un texto, creo que lo tengo pegado en la pared de mi cuarto de estudio. Maldito el hombre que confía en el hombre. Yo no puedo confiar ni en mi sombra, porque puede ser que no sea mi sombra. Hasta eso hemos tenido que llegar. Las personas te dicen una cosa hoy y mañana te dicen otra, o te dicen que nunca te dijeron eso y que tú entendiste mal. Así que no podemos confiar ni en líderes ni en nadie. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y Dios nos dice en Isaías 30:15, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero lamentablemente el hombre ha preferido la confusión de Babilonia. Y termina Isaías 30:15 diciendo, no quisiste. Tu famoso no quisiste, José. Aquí también en Isaías lo tiene. Así que es interesante ver que el hombre, nosotros tenemos una decisión que tomar. O elegimos la confusión de Babilonia, o elegimos tener quietud, confianza, tener fortaleza y paz, confiando en la palabra de Dios. Y terminamos nuestra intervención de hoy diciendo, la gloriosa obra de Dios, fundada en los principios eternos de la justicia, no será nunca anonadada. Irá de fortaleza en fortaleza, porque Zacarías 4:6 nos dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es importante que tú puedas establecer tu estilo de vida fundamentada sobre poner tus decisiones sobre un fundamento que no cambia. Desde que empecé a estudiar la palabra de Dios y a tomar decisiones con base en la palabra de Dios, yo tengo una paz y una tranquilidad que a mí nadie me puede quitar. Tranquila, yo sé para dónde van a ir las cosas, porque la palabra de Dios me dice cómo va a terminar este conflicto entre el bien y el mal. Me dice cuáles son las situaciones que se van a presentar justo antes de la segunda venida de Jesús. Todas estas situaciones en el mundo económico, todas las situaciones que se presentan de las hambres, de la falta de alimentación, de la falta de recursos, de las enfermedades, las pandemias, todo eso está predicho en la palabra de Dios. Le doy un dato, léase Mateo 24. Solo con leer Mateo 24 usted se va a dar cuenta de que, wow, todo eso está allí. Entonces, cuando tú ves las noticias y ves las cosas que están sucediendo, tú dices, ah, ¿verdad? Eso yo lo vi en Mateo 24. Y tú estás tranquilo, porque el Señor lo que quiere que tú recuerdes es que si tú te refugias en Él, estarás seguro. Si tú tienes un estilo de vida en donde tú te estás preparando para tu nuevo hogar, tú no te concentras en hacerte la vida más cómoda en este mundo, porque tú sabes que este mundo eventualmente ya dejará de existir. Entonces, con ese enfoque en que este no es nuestro hogar, las decisiones que yo tomo están fundamentadas en eso. Yo sé que yo no le voy a meter mente a hacerme una mansión acá cuando yo tengo una mansión que no va a ser destruida.
¿Por qué voy a inventar no? ¿Por qué voy a meterle mente, esfuerzo, recurso en hacerme cómoda aquí? Viene un terremoto, me derrumba la casa y se me fue toda la inversión. Viene una inundación y arrasa con el carro último modelo. Y tú te quedas y entonces todo el trabajo, todo el esfuerzo por gusto. Y es por eso que la palabra de Dios nos invita a hacer tesoros en el cielo donde el orín y la polilla no lo corrompe. Yo sí deseo hacer una inversión que valga la pena. Soy administradora, estudié administración de empresas. Yo no voy a hacer inversión sobre algo que está hoy y mañana no está. Tengo lo necesario. No tendré el carro último modelo, no lo necesito. Necesito un auto que funcione, que sea eficiente, que me traslade del punto A al punto B. No tengo que tener el último modelo para realizar ese objetivo. Entonces, cuando tú fundamentas tus decisiones con base en lo que dice la palabra de Dios, tu estilo de vida es más objetivo, es más sencillo, tu estilo de vida se enfoca en aquello que realmente vale la pena. ¿Sabes? Cero estrés, porque no tengo que competir con el resto del mundo para mostrarles lo que yo soy o lo que tengo, porque lo que yo soy y lo que tengo no se fundamenta en la confusión de Babilonia, se fundamenta en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me lleva a tener una vida sencilla y tranquila. Cero estrés. El Señor me provee de lo que yo necesito diariamente. No me preocupo por lo que va a suceder mañana. Cero estrés, mi Padre se encarga. Perdón. Que repita que, ay Dios mío, estoy igual que tú. Eso salió y que el Señor, el Señor me provee de lo que necesito diariamente. Y yo no necesito preocuparme por qué voy a comer mañana. Como dice Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que tú necesitas para tu sustento diario, el Señor se encarga. Nosotros lo hemos visto, lo hemos probado. Aquí nosotros no estamos hablando de teorías ni de pajaritos preñados, como decimos aquí en Panamá. Estamos hablando lo que nosotros hemos experimentado. Nosotros hemos tomado las promesas de Dios y las hemos puesto en práctica. Yo no te estoy hablando de algo que yo no he puesto en práctica en mi vida. Todo lo que yo te hablo aquí es porque ya yo lo experimenté y yo te puedo decir con plena seguridad que la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios, las promesas de Dios son ciertas y son verdaderas. Funcionan todo el tiempo, en toda generación. No cambia. Mateo 6:33 ha estado allí desde el día del moco por la mañana, como decimos en Panamá. Toda la vida ha estado allí. Y el que lo cree y ha entregado su vida para que el Señor lo dirija, para que el Señor se encargue de hacer esa limpieza, esa higiene mental de todas los conceptos errados y de la confusión babilónica que hay en nuestro sistema mental. Cuando el Señor haga esa higiene mental total, te vas a dar cuenta de que las promesas de Dios son ciertas y son verdaderas. Y si tú las pones en práctica, te darás cuenta de que puedes basar tus decisiones y poner tu vida sobre la roca que es Cristo Jesús y no caerás, no caerás. Y aún cuando el dar testimonio de Jesús nos lleve al descanso, tenemos la plena seguridad, como dice Primera de Tesalonicenses, que cuando venga nuestro hermano mayor Cristo Jesús a buscarnos, aquellos que creyeron en Jesús y creyeron en sus promesas, resucitarán para nunca más ver la muerte. Mi madre descansa en esa promesa. Ella sabía, ella dice, me voy a dormir,
con la plena seguridad que cuando mi Salvador me llame, me levantaré para nunca más ver la muerte. De eso se trata, tener esa confianza. Pero tú no puedes confiar en alguien que no crees. Necesitas conocer a Jesús, y cuando lo llegues a conocer, te darás cuenta que es amor, que nos ama con un amor que va más allá de lo que mis palabras puedan expresar. Y cuando te des cuenta de eso, me vas a echar un cuento, porque tú mismo tendrás tu propia experiencia y tú te convertirás en, en ese grupo de llamados que empieza a hablar, empieza a dar testimonio, porque pusiste en tu vida, pusiste en práctica las promesas de Dios y tuviste tu propia experiencia. Y tú te convertirás en uno de esos llamados y fieles que va a dar testimonio de lo maravilloso que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Así que te invito hoy a que tengas tu propia experiencia, que pruebes la palabra de Dios y que la disfrutes como yo la disfruto todas las mañanas, creo que se me nota. Así que te invito a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Realmente es un privilegio que me das todas las mañanas de compartir las grandes cosas que haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este fundamento, por saber en quién he creído, por saber que tus promesas son fieles, son verdaderas y que puedo confiar en ellas sin temor a equivocarme. Gracias, Señor. Invito a todos aquellos que nos están escuchando, que ellos también prueben la palabra de Dios, que puedan llegar a conocerte y puedan entregar sus vidas a ti, Señor, y puedan prepararse para el acontecimiento más grande que va a experimentar este mundo, la segunda venida de Jesús. Que cada uno de nosotros pueda estar en ese lugar cuando venga Jesús y pueda decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que esa sea tu experiencia y mi experiencia, y que hoy podamos vivir una vida de triunfo, una vida de vencedores, porque el Señor nos ha prometido que somos más que vencedores en su nombre. Que hoy sea un día de victoria, aferrados a las promesas de nuestro Padre Celestial, de su Hijo amado Cristo Jesús, y con la guía permanente del Espíritu Santo en nuestras mentes. Gracias, Señor, por tus promesas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que tengan un excelente día. Amén, 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 amén. Extraordinario, extraordinario esta lección de el día de hoy. Estuvo extraordinaria. Le damos la bienvenida a los amigos de Facebook que nos están recién nos conectamos con ellos. Hemos visto la bendición de hoy. El Señor nos ha regalado, nos ha provisto lo que necesitamos, porque Él sabe de qué tenemos necesidad, y por eso el Señor se ha tomado el trabajo para entregarnos hoy exactamente lo que nos hacía falta. ¿Y qué hizo? Pues nos dio palabra de vida para vida eterna. Amén. Vamos entonces a nuestro final. Vamos a cerrar nuestra programación de hoy. Cerramos la programación de hoy compartiendo nuestro lema.
Nuestro lema nos dice que al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña siempre gozosos, conectados, a Jesús a través de la Biblia. todos juntos, rumbo Rumbo al cielo. ¿Verdad que sí? Amén, amén, amén. Si usted desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de conéctatejm@gmail.com. Repito, conéctatejm@gmail.com. Nuestro objetivo se encuentra en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La razón se encuentra en Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Para cerrar esta programación, es tiempo de orar. Rosy, la oración es tuya, amor. Oremos. Gracias, Señor, por darnos estos momentos de meditación en tu palabra. Que tu Santo Espíritu permanezca en nosotros, que nosotros permitamos que el Santo Espíritu esté en nosotros y que recordemos las enseñanzas que nos dio a través de esta lección que nos llama a hacer un compromiso con aquel que es la verdad, Cristo Jesús. Que cada uno de nosotros hoy pueda tener un excelente día siendo dirigidos por el Espíritu Santo en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Así, mi querido hermano, hemos llegado al final de nuestra transmisión de este día. Revisamos los 6 segmentos que hemos visto. La Biblia al día, el devocional, la matutina, reflejemos a Jesús. Nuestro tema central con el pastor Ted Wilson, las 28 doctrinas, vidas con objetivo y la vida de David, la escuela sabática para nuevos creyentes, crecer en Jesús, y los 3 mensajes cósmicos con una ciudad llamada confusión en la escuela sabática regular. Ha sido una programación del Ministerio Conéctate Jesús en la voz de sus hermanos Rosita y José Moreno. ¿Qué le decimos? El Señor les bendiga y recuerde, manténgase conectado a Jesús. Bendiciones. Serie Feliz para Siempre del 24 de abril.